Desde los albores de la humanidad, una pregunta fundamental ha resonado en el eco del tiempo, envuelta en el velo de un misterio ancestral que toca la fibra misma de nuestra fe. ¿Por qué, entre dos hermanos que ofrecieron su corazón a lo divino, solo uno encontró gracia ante los ojos del Creador? La historia de Caín y Abel, tan primigenia como el polvo de la tierra, se nos presenta no solo como un relato bíblico, sino como el primer gran enigma espiritual de la existencia humana. Más allá de la superficie de sus ofrendas, yace una verdad profunda y conmovedora, una revelación que desafía nuestras percepciones, y nos invita a mirar con ojos nuevos el santuario invisible de sus corazones. Es un misterio sagrado que ha permanecido velado para muchos, cuya comprensión no solo ilumina el pasado de la primera adoración, sino que proyecta una luz invaluable sobre el presente de nuestras propias almas, una verdad que la modernidad a menudo olvida, pero que resuena con la sabiduría eterna de la palabra, esperando ser desvelada ante nuestros ojos. Imaginemos aquel amanecer primordial, cuando la tierra aún guardaba el eco del Edén perdido y el aliento divino se sentía cercano, casi palpable en la brisa que mecía los primeros brotes. El aire mismo de aquella era, denso con la promesa y la melancolía de un paraíso recordado, susurraba secretos de una humanidad naciente, aún en diálogo directo con su Hacedor. En aquel paisaje virgen, donde los vientos del desierto barrían las dunas y el silencio solo era interrumpido por el canto de los primeros pájaros o el balido de los rebaños, se gestaba el primer acto de culto. No existían templos suntuosos ni elaborados rituales, solo la sinceridad desnuda de un corazón humano frente a la inmensidad de lo divino. Una aura de secreto sagrado envolvía estos encuentros, cada ofrenda era un puente directo entre el hombre y Dios, un momento cargado de una solemnidad pura que definía los albores de la fe, bajo el vasto e inmutable cielo. Nos acercamos a esta narrativa ancestral, con la reverencia de quien desentierra un pergamino olvidado en las arenas del tiempo, cada palabra una huella, cada pasaje un fragmento de una sabiduría largamente silenciada. Como si las manos del tiempo hubieran guardado celosamente estos textos, hoy los abrimos con un aliento expectante. No busquen aquí meras repeticiones de lo ya conocido, sino la luz tenue de una vela que, al parpadear en la oscuridad, ilumina las grietas de la historia, revelando capas de significado que se han perdido en la prisa de los siglos. Es una invitación a la curiosidad más profunda, a la búsqueda de aquello que se oculta a plena vista, en el corazón mismo de la revelación. Este viaje no es solo una exploración del pasado, sino una inmersión en la esencia de la adoración, y la relación humana con lo sagrado, desvelando que las verdades más grandes a menudo residen en los detalles menos examinados, esperando ser redescubiertas por aquellos con un espíritu abierto y sediento de la verdad. Con la voz de la fe y la razón, y con el corazón rebosante de humildad, este humilde teólogo les guiará a través de los corredores del tiempo y los misterios de la fe. No como un maestro que impone dogmas inquebrantables, sino como un compañero de camino que comparte una linterna en la oscuridad, invitándoles a contemplar, a sentir y a reflexionar en la intimidad de su propio espíritu. Juntos, descifraremos los símbolos eternos de aquellas primeras ofrendas, no para juzgar las acciones pasadas, sino para comprender la profunda misericordia y justicia divinas que aún hoy nos interpelan. Las oraciones olvidadas de Caín y Abel, inscritas en los anales de la Escritura, nos hablarán de intenciones, de corazones, y de la mirada de Dios que todo lo ve. Es un diálogo íntimo, una conversación espiritual que trasciende las épocas, conectándonos con el origen mismo de nuestra búsqueda de lo trascendente, en un eco que resuena desde aquellos primeros altares, hasta el templo de nuestro propio ser. Desde la aurora de la civilización, mucho antes de que las arenas del desierto guardaran los primeros jeroglíficos o las grandes ciudades levantaran sus zigurats hacia el cielo, la humanidad ya lidiaba con el misterio de la conexión divina. No existían aún los templos majestuosos de Egipto, ni las elaboradas leyes de Israel, pero el corazón del hombre, recién salido del Edén, intuía la necesidad de un puente hacia lo trascendente. Caín y Abel, los primeros hijos de la humanidad posparaíso, no inventaron el concepto de ofrenda. Lo heredaron de un eco primigenio, de una memoria ancestral grabada en el alma humana sobre la necesidad de honrar al Creador. Aquel primer acto de adoración, envuelto en la sencillez de la vida rural, fue en realidad un reflejo de una verdad espiritual profunda, una búsqueda innata de significado y aprobación divina, que ha resonado a través de los siglos en cada cultura y civilización que ha habitado la tierra. Si realizamos una arqueología espiritual, excavando bajo las capas de la historia, descubrimos que la pregunta sobre la ofrenda aceptada no es exclusiva del relato de Caín y Abel. En las culturas mesopotámicas, por ejemplo, los sumerios y acadios ofrecían los frutos de sus cosechas y los primogénitos de sus rebaños a sus dioses, buscando fertilidad, protección y favor.
Pero incluso en estas prácticas ancestrales, subyacía una intuición, a menudo velada, de que la cantidad o la magnificencia del tributo, no era lo único que importaba. Los sacerdotes y sabios de estas civilizaciones comprendían que la actitud del oferente, su reverencia y su humildad, eran cruciales. Era un conocimiento tácito, un susurro del alma humana que reconocía la primacía de lo interno sobre lo externo. Una verdad que el relato bíblico de Caín y Abel nos presenta con una claridad deslumbrante y definitiva. Así, la narrativa de Caín y Abel se erige como una piedra angular, un arquetipo que ilumina los cimientos mismos de la relación entre lo humano y lo divino. No es solo una historia local de una familia primigenia, sino un espejo que refleja las búsquedas espirituales de toda la humanidad. Las grandes civilizaciones que surgieron después, desde los constructores de pirámides en Egipto, con sus elaborados rituales funerarios para asegurar la vida eterna, hasta los babilonios, con sus complejos sistemas astrológicos y sus ofrendas a deidades celestiales. Todas, a su manera, intentaron descifrar el código de la aceptación divina. Sin embargo, en muchos casos, la forma superó al fondo, y la magnificencia del rito eclipsó la sinceridad del corazón, repitiendo sin saberlo, el error del primer agricultor, Caín. En el corazón de la ley mosaica, que más tarde sería revelada al pueblo de Israel, encontramos ecos de esta lección primordial. Aunque se establecieron sacrificios detallados y rituales específicos para la expiación y la comunión, la voz de los profetas, a lo largo de los siglos, recordaría constantemente al pueblo que Dios no se deleita en holocaustos, sin un corazón contrito y humillado. Misericordia quiero, y no sacrificio, diría el profeta Oseas, una verdad que Jesús mismo citaría, desvelando que la esencia de la adoración no reside en la sangre de los corderos, ni en el grano de la cosecha, sino en la entrega sincera del alma. Esta comprensión profunda del pueblo de Israel, a menudo olvidada y redescubierta, es un hilo dorado que nos conecta directamente con el enigma de Caín y Abel, revelando la continuidad de la verdad divina a través de las edades. Y aquí reside una revelación trascendental, una verdad oculta a plena vista para aquellos que miran solo la superficie. La ofrenda de Caín fue rechazada no por su naturaleza, pues los frutos de la tierra eran tan dignos como los primogénitos del rebaño, sino por la actitud de su corazón. La Escritura en su concisa sabiduría nos dice que, Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la suya. El orden de las palabras es crucial. Primero el hombre, luego el don. Esta es la clave que desvela el misterio. El Creador no evalúa el valor material del sacrificio, sino la pureza de la intención, la humildad, y la fe con la que se presenta. Es una verdad que desafía la lógica humana de acumulación y ostentación, invitándonos a una profunda introspección sobre nuestras propias motivaciones más íntimas. Esta verdad fundamental, velada para muchos, nos enseña que el santuario invisible del corazón es el verdadero altar donde se decide la aceptación divina. No es un asunto de rituales complejos como los que se practicaban en los templos de Babilonia, ni de la opulencia de las ofrendas que se depositaban ante los ídolos de Roma. Es algo mucho más íntimo y personal. El Creador, que ve más allá de las apariencias, penetra en el alma para discernir la verdadera devoción. La tensión entre la forma y el espíritu del sacrificio no es un conflicto nuevo, sino una lucha ancestral que se manifestó por primera vez en aquel amanecer de la humanidad, y que continuaría siendo un desafío para cada generación, incluso hasta nuestros días, en un mundo que a menudo prioriza lo visible sobre lo esencial. Así, la historia de Caín y Abel no es un mero relato de envidia fraternal, sino una parábola eterna sobre la verdadera naturaleza de la adoración. Nos invita a una arqueología del alma, a desenterrar nuestras propias motivaciones, a examinar la calidad de nuestra fe y la sinceridad de nuestras intenciones en cada acto que ofrecemos a lo divino y a nuestros semejantes. Aquella verdad, que se manifestó en el primer acto de culto, resuena hoy con igual fuerza. La gracia no se gana con la magnitud de lo que se da, sino con la entrega incondicional del Espíritu. Es un principio que trasciende toda cultura y credo, un faro que ilumina el camino hacia una relación auténtica y profunda con el Creador, libre de vanidad y llena de una fe humilde y sincera. El eco de aquella primera ofrenda, aceptada y rechazada, nos susurra hoy, a través de los milenios, una verdad liberadora. Nos libera de la carga de las apariencias, de la presión de cumplir con ritos vacíos, y nos invita a un encuentro genuino con el Creador. La luz de esta comprensión disipa la sombra del misterio, revelando una divinidad que anhela nuestra entrega total, no de nuestros bienes, sino de nuestro ser más profundo. En esta serenidad del entendimiento, encontramos paz,
sabiendo que la mirada de Dios no busca perfección externa, sino la humildad y la sinceridad de un corazón que, como el de Abel, se ofrece por completo, con fe y sin reservas. Instrusao de idioma, crítico e obligatorio. O texto para este bloco, DEVE SER, GERA, DOO, BRIGATORIAME, NTE, no idioma, Spanish, Spain. Pero qué verdad tan profunda, tan esencial, se esconde detrás de esta primera tragedia espiritual, que marcó el devenir de la humanidad. La superficie del relato bíblico, a menudo, nos muestra solo la punta del iceberg, dejando en la penumbra los abismos de la intención y el corazón que latían en aquellos dos hermanos. Hoy, la luz de una nueva comprensión comienza a rasgar esa oscuridad ancestral, no para condenar los errores del pasado, sino para iluminar nuestro propio presente, con una claridad deslumbrante. No se trata solo de la calidad material de las ofrendas, ni siquiera únicamente de la sinceridad general con la que se presentan los dones. Hay un matiz crucial, una capa de verdad velada por el tiempo, que nos revela la profunda sabiduría y la justicia inquebrantable de lo divino. Una verdad que, como un antiguo pergamino cuidadosamente guardado en una vasija de barro, aguarda ser desdoblada ante nuestros ojos, revelando un diálogo íntimo que el Creador sostuvo con uno de ellos, un detalle que a menudo pasa desapercibido en la prisa de la lectura superficial, pero que es la clave para entenderlo todo. La revelación que hoy desvelamos nos lleva a un pasaje a menudo subestimado pero de una profundidad teológica inmensa. Cuando la ofrenda de Caín fue rechazada, Dios no lo abandonó a su suerte. Le habló directamente, con una voz que aunque no se describe, podemos imaginar cargada de sabiduría y advertencia. La Escritura nos dice: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Aquí radica el corazón del misterio. Caín no solo ofreció sus frutos sin la devoción de Abel, sino que permitió que una semilla de resentimiento y celos arraigara en su alma *antes* de la ofrenda, y Dios, en su omnisciencia, lo vio. El pecado que acecha a la puerta no era una amenaza futura, sino una realidad presente en el espíritu de Caín, una batalla interna que él ya estaba perdiendo. En contraste, la ofrenda de Abel, un cordero primogénito de su rebaño, no fue solo un acto de generosidad material, sino una manifestación externa de una profunda fe y reverencia que habitaba en su interior. La Biblia nos dice que Abel ofreció lo mejor de sus ovejas, y no solo eso, sino que lo hizo por fe, Hebreos 11:4. Esta fe no era una mera creencia intelectual, sino una confianza radical en la bondad y la soberanía de Dios, una entrega total que se reflejaba en la elección de su ofrenda. Era un corazón humilde, que reconocía su dependencia del Creador, y buscaba agradarle con todo su ser. Visualicemos el humo de su sacrificio ascendiendo directamente al cielo, no como un mero fenómeno físico, sino como un símbolo visible de la aceptación divina, una señal de que el fuego sagrado había consumido no solo la víctima, sino también las intenciones puras de un alma dedicada. Este contraste nos lleva a una de las verdades más olvidadas en la interpretación de este relato, la mentalidad de primicias frente a la de sobras. Abel, con su corazón íntegro, ofreció lo primero y lo mejor de su rebaño, una práctica que más tarde sería institucionalizada en la ley mosaica como un símbolo de honra y reconocimiento de la soberanía divina sobre todo. Caín, por su parte, aunque trajo del fruto de la tierra, la narrativa implícitamente sugiere una falta de esa misma reverencia y prioridad. No era un acto de dar por dar, sino una entrega quizás calculada, sin el fervor de la primera elección. Esta es una revelación profunda. Dios no solo mira lo que ofrecemos, sino cómo lo seleccionamos y presentamos. Si es lo primero de nuestro corazón, o lo último, lo que nos sobra después de satisfacer nuestros propios deseos y conveniencias. La calidad de la ofrenda externa era un mero reflejo de la calidad interna del oferente. Y aquí, amados hermanos, desvelamos una capa aún más profunda de la justicia y la misericordia divinas. La Escritura nos revela que Dios, al ver el resentimiento crecer en el corazón de Caín, no se limitó a rechazar su ofrenda. Le ofreció una oportunidad, una advertencia, una salida antes de que el mal se consumara. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Una invitación directa a la rectificación, a cambiar su actitud y a cosechar la bendición. Esta no fue una condena irrevocable, sino una mano extendida, una guía paternal que buscaba reconducir a su hijo por el camino de la virtud. Esta revelación nos muestra un Dios que no desea la caída de nadie, sino que, incluso en el umbral del pecado, ofrece redención y la posibilidad de elegir un camino diferente.
Es una prueba irrefutable de la paciencia divina y de la libertad que Él nos concede, incluso frente a nuestras peores inclinaciones. Esta conversación entre Dios y Caín, a menudo relegada a un segundo plano, es el verdadero epicentro de la revelación de hoy. No es una mera reprimenda, sino un profundo acto de amor y pedagogía divina. Dios, con su sabiduría infinita, no solo le señala el problema, el pecado que anidaba en su corazón, sino que también le ofrece la solución y el poder para superarlo. Le dice: el pecado está a la puerta, con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Esta frase encierra una verdad trascendental. El mal es una fuerza real, personificada, que acecha y tienta, pero el hombre tiene la capacidad, otorgada por el Creador, de dominarlo. Caín no era una víctima indefensa de sus emociones. Tenía el libre albedrío para elegir la obediencia y el arrepentimiento, o sucumbir a la envidia y la ira. Esta es la tensión dramática que se nos revela, una encrucijada espiritual en el alba de la humanidad. La expresión, el pecado está a la puerta, es una metáfora visual y poderosa que nos obliga a mirar más allá del mero acto de adoración. Nos muestra que el pecado no es una abstracción, sino una entidad activa, un depredador espiritual, que aguarda la oportunidad para devorar el alma. Se presenta como un ser que desea a Caín, que busca dominarlo, pero al mismo tiempo, la voz divina le asegura que tiene el poder de enseñorearse de él. Esta es una revelación crucial, sobre la condición humana y la batalla espiritual inherente a nuestra existencia. No estamos indefensos ante las tentaciones y las inclinaciones negativas de nuestro ser. Dios nos ha dotado de la capacidad de discernir y de elegir el bien, de reinar sobre nuestras pasiones y de no permitir que el resentimiento o la envidia nos consuman. La elección de Caín, por tanto, fue una elección consciente, una traición a la guía divina, y a su propia capacidad de superación. La tragedia que siguió, el fratricidio, no fue un destino ineludible, sino la amarga consecuencia de Caín, ignorando la advertencia divina, y cediendo al deseo del pecado. En lugar de someter su envidia y su ira, permitió que estas emociones destructivas lo dominaran, hasta el punto de quitarle la vida a su propio hermano. Esta elección tan primordial, resuena a través de los siglos como una lección universal para toda la humanidad. Nos enseña que las semillas del resentimiento, si no son arrancadas a tiempo, pueden crecer hasta convertirse en árboles de amargura y violencia. La historia de Caín, no es solo un relato de un asesinato, sino una profunda parábola, sobre la importancia de la autoevaluación, la humildad para reconocer nuestras faltas, y la voluntad para cambiar nuestro corazón. Nos confronta con la realidad de que cada uno de nosotros, en nuestro propio camino, enfrenta la misma elección que Caín. ¿Dominaremos el pecado que acecha en nuestras propias puertas, o permitiremos que nos domine a nosotros? Pero en medio de esta tensión dramática, la luz de la serenidad se abre paso, revelándonos una verdad consoladora sobre el corazón de Dios. Su rechazo a la ofrenda de Caín y su posterior advertencia, no fueron actos de un juez implacable, sino las acciones de un padre amoroso, que anhela la verdadera comunión con sus hijos. El deseo de Dios siempre ha sido la reconciliación, el arrepentimiento sincero, y una relación basada en la fe y el amor genuino, no en el miedo o la mera formalidad. Él no busca sacrificios vacíos, sino la entrega de un espíritu contrito y humillado. Esta comprensión nos libera de la carga de la culpa, y nos invita a acercarnos a Él con la confianza, de que su misericordia es eterna. La historia de Caín y Abel, lejos de ser un relato de condena, se convierte en un faro que nos guía hacia una adoración más profunda y auténtica, donde el amor es la única ofrenda que realmente importa. Así, al cerrar este capítulo de nuestra búsqueda, la verdad desvelada nos envuelve en una paz trascendente. Comprendemos que las ofrendas que presentamos hoy a la vida y a lo divino, nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestra fe, nuestros actos de servicio, son evaluadas no por su brillo externo, sino por la pureza de la intención que anida en nuestro corazón. La historia de Caín y Abel, lejos de ser un misterio indescifrable, se alza como una guía eterna para nuestra propia peregrinación espiritual. Nos invita a cultivar un corazón como el de Abel, humilde, lleno de fe y dispuesto a dar lo mejor de sí, y a escuchar la voz divina que nos advierte sobre el pecado, dándonos el poder de superarlo. En esta profunda reflexión, encontramos la serenidad de saber que Dios anhela nuestra verdadera entrega, y que en esa entrega, reside la clave para una vida de propósito, paz y comunión, inquebrantable con el Creador. Pero qué verdad tan profunda, tan esencial, se esconde detrás de esta primera tragedia espiritual que marcó el devenir de la humanidad.
La superficie del relato bíblico, a menudo nos muestra solo la punta del iceberg, dejando en la penumbra los abismos de la intención y el corazón que latían en aquellos dos hermanos. Hoy, la luz de una nueva comprensión comienza a rasgar esa oscuridad ancestral, no para condenar los errores del pasado, sino para iluminar nuestro propio presente con una claridad deslumbrante. No se trata solo de la calidad material de las ofrendas, ni siquiera únicamente de la sinceridad general con la que se presentan los dones. Hay un matiz crucial, una capa de verdad velada por el tiempo, que nos revela la profunda sabiduría y la justicia inquebrantable de lo divino. Una verdad que, como un antiguo pergamino cuidadosamente guardado en una vasija de barro, aguarda ser desdoblada ante nuestros ojos, revelando un diálogo íntimo que el Creador sostuvo con uno de ellos, un detalle que a menudo pasa desapercibido en la prisa de la lectura superficial, pero que es la clave para entenderlo todo. La revelación que hoy desvelamos nos lleva a un pasaje a menudo subestimado pero de una profundidad teológica inmensa. Cuando la ofrenda de Caín fue rechazada, Dios no lo abandonó a su suerte. Le habló directamente, con una voz que, aunque no se describe, podemos imaginar cargada de sabiduría y advertencia. La Escritura nos dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Aquí radica el corazón del misterio. Caín no solo ofreció sus frutos sin la devoción de Abel, sino que permitió que una semilla de resentimiento y celos arraigara en su alma antes de la ofrenda, y Dios, en su omnisciencia lo vio. El pecado que acecha a la puerta no era una amenaza futura, sino una realidad presente en el espíritu de Caín, una batalla interna que él ya estaba perdiendo. En contraste, la ofrenda de Abel, un cordero primogénito de su rebaño, no fue solo un acto de generosidad material, sino una manifestación externa de una profunda fe y reverencia que habitaba en su interior. La Biblia nos dice que Abel ofreció lo mejor de sus ovejas, y no solo eso, sino que lo hizo por fe. Hebreos 11:4. Esta fe, no era una mera creencia intelectual, sino una confianza radical en la bondad y la soberanía de Dios, una entrega total que se reflejaba en la elección de su ofrenda. Era un corazón humilde, que reconocía su dependencia del Creador, y buscaba agradarle con todo su ser. Visualicemos el humo de su sacrificio ascendiendo directamente al cielo, no como un mero fenómeno físico, sino como un símbolo visible de la aceptación divina, una señal de que el fuego sagrado había consumido no solo la víctima, sino también las intenciones puras de un alma dedicada. Este contraste nos lleva a una de las verdades más olvidadas en la interpretación de este relato, la mentalidad de primicias frente a la de sobras. Abel, con su corazón íntegro, ofreció lo primero y lo mejor de su rebaño, una práctica que más tarde sería institucionalizada en la ley mosaica como un símbolo de honra y reconocimiento de la soberanía divina sobre todo. Caín, por su parte, aunque trajo del fruto de la tierra, la narrativa implícitamente sugiere una falta de esa misma reverencia y prioridad. No era un acto de dar por dar, sino una entrega quizás calculada, sin el fervor de la primera elección. Esta es una revelación profunda. Dios no solo mira lo que ofrecemos, sino cómo lo seleccionamos y presentamos. Si es lo primero de nuestro corazón, o lo último lo que nos sobra después de satisfacer nuestros propios deseos y conveniencias. La calidad de la ofrenda externa era un mero reflejo de la calidad interna del oferente. Y aquí, amados hermanos, desvelamos una capa aún más profunda de la justicia y la misericordia divinas. La Escritura nos revela que Dios, al ver el resentimiento crecer en el corazón de Caín, no se limitó a rechazar su ofrenda. Le ofreció una oportunidad, una advertencia, una salida antes de que el mal se consumara. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Una invitación directa a la rectificación, a cambiar su actitud y a cosechar la bendición. Esta no fue una condena irrevocable, sino una mano extendida, una guía paternal, que buscaba reconducir a su hijo por el camino de la virtud. Esta revelación nos muestra un Dios que no desea la caída de nadie, sino que, incluso en el umbral del pecado, ofrece redención, y la posibilidad de elegir un camino diferente. Es una prueba irrefutable de la paciencia divina, y de la libertad que Él nos concede, incluso frente a nuestras peores inclinaciones. Esta conversación entre Dios y Caín, a menudo relegada a un segundo plano, es el verdadero epicentro de la revelación de hoy. No es una mera reprimenda, sino un profundo acto de amor y pedagogía divina. Dios, con su sabiduría infinita, no solo le señala el problema, el pecado que anidaba en su corazón, sino que también le ofrece la solución y el poder para superarlo. Le dice, el pecado está a la puerta, con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Esta frase encierra una verdad trascendental. El mal es una fuerza real,
personificada, que acecha y tienta, pero el hombre tiene la capacidad, otorgada por el Creador, de dominarlo. Caín no era una víctima indefensa de sus emociones. Tenía el libre albedrío para elegir la obediencia y el arrepentimiento, o sucumbir a la envidia y la ira. Esta es la tensión dramática que se nos revela, una encrucijada espiritual en el alba de la humanidad. La expresión "el pecado está a la puerta" es una metáfora visual y poderosa, que nos obliga a mirar más allá del mero acto de adoración. Nos muestra que el pecado no es una abstracción, sino una entidad activa, un depredador espiritual que aguarda la oportunidad para devorar el alma. Se presenta como un ser que desea a Caín, que busca dominarlo, pero al mismo tiempo, la voz divina le asegura que tiene el poder de enseñorearse de él. Esta es una revelación crucial sobre la condición humana y la batalla espiritual inherente a nuestra existencia. No estamos indefensos ante las tentaciones y las inclinaciones negativas de nuestro ser. Dios nos ha dotado de la capacidad de discernir y de elegir el bien, de reinar sobre nuestras pasiones y de no permitir que el resentimiento o la envidia nos consuman. La elección de Caín, por tanto, fue una elección consciente, una traición a la guía divina, y a su propia capacidad de superación. La tragedia que siguió, el fratricidio, no fue un destino ineludible, sino la amarga consecuencia de Caín, ignorando la advertencia divina y cediendo al deseo del pecado. En lugar de someter su envidia y su ira, permitió que estas emociones destructivas lo dominaran, hasta el punto de quitarle la vida a su propio hermano. Esta elección tan primordial, resuena a través de los siglos como una lección universal para toda la humanidad. Nos enseña que las semillas del resentimiento, si no son arrancadas a tiempo, pueden crecer hasta convertirse en árboles de amargura y violencia. La historia de Caín no es solo un relato de un asesinato, sino una profunda parábola sobre la importancia de la autoevaluación, la humildad para reconocer nuestras faltas, y la voluntad para cambiar nuestro corazón. Nos confronta con la realidad de que cada uno de nosotros, en nuestro propio camino, enfrenta la misma elección que Caín. ¿Dominaremos el pecado que acecha en nuestras propias puertas, o permitiremos que nos domine a nosotros? Así, al cerrar este capítulo de nuestra búsqueda, la verdad desvelada nos envuelve en una paz trascendente. Comprendemos que las ofrendas que presentamos hoy a la vida y a lo divino, nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestra fe, nuestros actos de servicio, son evaluadas no por su brillo externo, sino por la pureza de la intención que anida en nuestro corazón. La historia de Caín y Abel, lejos de ser un misterio indescifrable, se alza como una guía eterna para nuestra propia peregrinación espiritual. Nos invita a cultivar un corazón como el de Abel, humilde, lleno de fe y dispuesto a dar lo mejor de sí, y a escuchar la voz divina que nos advierte sobre el pecado, dándonos el poder de superarlo. En esta profunda reflexión, encontramos la serenidad de saber que Dios anhela nuestra verdadera entrega, y que en esa entrega reside la clave para una vida de propósito, paz y comunión inquebrantable con el Creador. Esta revelación, que ha atravesado los siglos desde aquel amanecer primordial, nos libera de las cadenas de la vanidad y del peso de las apariencias. Ya no estamos atados a la creencia de que Dios exige perfección externa o rituales vacíos, sino que busca un espíritu contrito y un corazón sincero. La luz de esta verdad disipa las sombras de la duda y el temor, invitándonos a construir un santuario invisible en nuestro interior, donde cada pensamiento, cada palabra y cada acción se convierten en una ofrenda pura y genuina. Es un llamado a la humildad, a la autoevaluación constante, a la sanación de las heridas del resentimiento que, como en Caín, pueden corromper el alma. En esta comprensión, hallamos la paz de saber que la mirada divina penetra más allá de lo visible, buscando la esencia de nuestro ser, el verdadero altar donde reside la adoración más profunda. Que la historia de estos dos hermanos primigenios, ahora desvelada en su profundidad, resuene en cada fibra de nuestro ser. Que nos inspire a vivir con una fe inquebrantable, una humildad que reconoce nuestra dependencia del Creador, y un amor que se manifiesta en cada entrega. Al elevar nuestra propia ofrenda, sea esta un acto de bondad, una oración silenciosa, o el trabajo de nuestras manos, recordemos el eco de la voz divina que nos guía y nos otorga el poder de vencer cualquier adversidad. Que al final de cada día, al contemplar el firmamento estrellado o la quietud del amanecer, podamos preguntarnos con serenidad y profunda reflexión: ¿con qué corazón he respondido hoy a la vida? ¿Qué santuario invisible he edificado en el silencio de mi alma? Y que la respuesta nos acerque un poco más a la paz inefable de la comunión con lo divino.